Entonces la cinemática nos habla del movimiento de cualquier objeto, pero no nos interesa quién lo produce, solamente el ¿Y qué es la dinámica? ¿Qué sería la dinámica? Esta se encarga de estudiar el por qué se mueven los cuerpos, las causas que provocan el movimiento. Viene siendo como el contrario que cinemáticas, Ujú. prácticamente. Ahora sí. ¿Qué creen que cause, en este caso, estamos hablando de la cinemática? ¿Qué tipo de movimientos creen que estudie la cinemática? El movimiento rectilíneo, uniforme. Exacto. El parabólico, Muy bien. armónico simple y complejo, lo circular uniforme y circular uniformemente acelerado, y el rectilíneo uniformemente acelerado. El MRUA. Y el movimiento armónico simple. ¿Y para qué creen que es útil conocer la cinemática de los objetos? Para saber dónde los podemos aplicar. Ujú. ¿Qué otra cosa más? Porque cada uno describe un movimiento diferente y una forma de entender o comprender el movimiento. Sí, así es. Estamos hablando precisamente de que todo está relacionado con el movimiento. Todos los cuerpos tienen movimiento. Entonces hubo necesidad de que se estudiaran ese tipo de movimientos a través de la cinemática, pero después también hubo la necesidad de conocer qué producía esos movimientos a través de la dinámica. La cinemática del movimiento, cómo se mueven, cómo se comportan, y la dinámica del movimiento, qué está haciendo que ese objeto se mueva precisamente. Muy bien. Ahora vamos a ver lo siguiente, jóvenes. Vamos a ver un poquito de lo que es la cinemática, pero relacionada precisamente con el movimiento de los objetos.
Movimiento rectilíneo de las partículas, o mejor conocido como MRU. Oscar Fernando, ¿me ayuda por favor? Sí, profe. Movimiento rectilíneo de partículas. Una partícula que se mueve a lo largo de una línea recta se dice que se encuentra en movimiento rectilíneo. En cualquier instante dado, t, la partícula ocupará cierta posición sobre la línea recta. Para definir la posición P de la partícula, se elige un origen fijo O sobre la dirección positiva a lo largo de la línea. Se mide la distancia X desde 0 hasta P y se marca con un signo más o menos, dependiendo si P se alcanza desde O al moverse a lo largo de la línea en la dirección positiva o en la negativa, respectivamente. La distancia X con el signo apropiado define por completo la posición de la partícula y se denomina como la coordenada de la posición de la partícula. Volvemos a recomendar, tenemos que tener un marco de referencia para hacer el análisis del movimiento de la partícula, aunque este tipo de movimiento es movimiento rectilíneo de partículas, que significa que se mueve en línea recta. Muchas gracias. Luis Ernesto. Sí. Adelante, por favor. Por ejemplo, la coordenada de la posición correspondiente a P en la figura es de X es igual a más 5 metros. La coordenada correspondiente a P' en la figura B es X' es igual a menos 2 metros. Cuando se conoce la coordenada de la posición X de una partícula para cualquier valor de tiempo t, se afirma que se conoce el movimiento de la partícula. El itinerario del movimiento puede expresarse de la forma de una ecuación en X y T, tal como X es igual a 6T cuadrada más T cúbica, o en una gráfica de X en función de T, como se indica en la siguiente figura. Las unidades que se usan con mayor frecuencia para medir la coordenada de la posición X son el metro, M, en el sistema de unidades SI y el pie, FT, en el sistema de unidades inglés. El tiempo T suele medirse en segundos, S. Muy bien. En el sistema internacional recuerden que manejamos 7 unidades fundamentales y son la masa, que se mide en kilogramos, el tiempo, que se mide en segundos, la longitud, que se mide en metros, y en el sistema inglés cambian un poco, y de ahí que también sus unidades derivadas, tanto del sistema inglés como del sistema internacional, tomen precisamente sus valores en metros, o en pies, o en pulgadas, etc. Muy bien. Josué Daniel, ¿me ayuda por favor con la lectura? Sí. Considera la posición P ocupada por la partícula en el tiempo t y la coordenada correspondiente X. Considere también la posición P' ocupada por la partícula en un tiempo posterior t más delta de t. La coordenada de la posición P' puede obtenerse sumando a la coordenada X de P el pequeño desplazamiento delta de t, el cual será positivo o negativo según si P' está a la derecha o a la izquierda de P. La velocidad promedio de la partícula sobre el intervalo de tiempo delta de t se define como el cociente entre el desplazamiento delta de x y el intervalo de tiempo delta de t. Velocidad promedio es igual a delta de x sobre delta de t. Si se usan unidades del sistema inglés o internacional, Sistema el delta de internacional. x es internacional, ¿verdad? Sí. Delta de x se expresa en metros y delta de t en segundos. La velocidad promedio se expresa consecuentemente en metros por segundo. Si se ocurre a las unidades de uso común en Estados Unidos, delta de x se expresa en pies y delta de t en segundos. La velocidad promedio se expresará entonces en pies por segundo. Así es. Dependiendo de cómo estemos analizando el problema, son las unidades que tenemos que manejar
para que nuestro cálculo matemático quede correcto. Muchas gracias. ¿Le sigo? Rubí, por favor, Rubí, que me ayude. Y ya no se me ve. Mándeme. Se me quitó la pantalla, ya no me aparece. Ok, Ya. va de nuevo. Listo, ya. Ah, bueno. Ahí va, ¿eh? Listo. La velocidad instantánea v de la partícula en el instante t se obtiene de la velocidad promedio al elegir intervalos, y Delta T. desplazamientos Ujú. delta t y desplazamientos delta x cada vez más cortos. Velocidad instantánea es igual a v igual a el límite de delta t a 0 y delta t sobre delta x sobre delta t. La velocidad instantánea se expresa también en metros sobre segundo o pie sobre segundo, observando que el límite del cociente es igual por definición a la derivada de x con respecto a t, se escribe b es igual a la derivada de x sobre la derivada t. La velocidad v se representa mediante un número algebraico que puede ser positivo o negativo. El valor positivo de v indica que x aumenta, esto es que la partícula se mueve en dirección positiva, como se muestra en la figura A. Un valor negativo de v indica que x disminuye, es decir, que la partícula se mueve en dirección negativa, como se muestra en la figura B. La magnitud de v se conoce como la rapidez de la partícula. Así es, conforme la velocidad aumenta, el desplazamiento de la partícula es mayor o es positivo. Conforme la velocidad o el valor negativo de v disminuye, la partícula se aleja del origen, pero del lado contrario, que es lo que estamos viendo en este punto. Muchas gracias, Rubí. Emanuel, ahorita continúa con la lectura, por favor. Considere la velocidad v de la partícula en el tiempo t y también su velocidad v más delta de v en un tiempo posterior a t más delta de t. En la figura, la aceleración promedio de la partícula sobre el intervalo de tiempo delta t se refiere como el cociente de delta v y delta t. Aceleración promedio es igual a delta v sobre delta t. Si se utilizan las unidades del sistema internacional, delta v se expresa en metros sobre segundos y delta t en segundos. La aceleración promedio se expresará entonces en metros sobre segundos al cuadrado. Si se recurre a las unidades de uso común en Estados Unidos, delta v se expresa en pies sobre segundo y delta t en segundos. La aceleración promedio se expresa entonces en pies sobre segundos al cuadrado. La aceleración instantánea de la partícula en el instante t se obtiene de la aceleración promedio al escoger valores de delta t y delta v cada vez más pequeños. Aceleración instantánea a es igual al límite de delta v que tiende a 0 de delta v sobre delta t. Efectivamente, estamos hablando de límites, que esto nos da la definición de una derivada. Muchas gracias. Continúe, Maribella, por favor. La aceleración instantánea se expresa también en metros sobre segundo al cuadrado o pies sobre segundo al cuadrado. El límite del cociente, el cual es por definición la derivada de v con respecto a t, mide la razón de cambio de la velocidad. Se escribe a es igual a la derivada de v con respecto de t. Y sustituyendo v en la ecuación, queda expresada la aceleración como a es igual a la derivada al cuadrado de x con respecto de t al cuadrado. La aceleración a
Se representa mediante un número algebraico que puede ser positivo o negativo. Un valor positivo de A indica que la velocidad, es decir, el número algebraico V, aumenta. Esto puede significar que la partícula se está moviendo más rápido en la dirección positiva, figura A, o que se mueve más lentamente en la dirección negativa, figura B. Exactamente. Entonces ahora estamos analizando la aceleración. Primero vimos la velocidad de la partícula, que es precisamente la derivada de la posición con respecto al tiempo, y la aceleración de la partícula, estamos hablando que es la derivada de la velocidad con respecto al tiempo. Pero yo sé que la derivada de la velocidad, perdón, es derivada de la posición con respecto al tiempo. Y como estoy derivando dos veces, por esa razón, lo manejamos de esta manera. Muchas gracias. Memo, por favor. En ambos casos, B es positiva. Un valor negativo de A indica que disminuye la velocidad, ya sea que la partícula se esté moviendo más lentamente en la dirección positiva, figura C, o que se esté moviendo más rápido en la dirección negativa, figura D. El término desaceleración se utiliza en algunas ocasiones para referirse a A, cuando la rapidez de la partícula, esto es la magnitud de B, disminuye. La partícula se mueve entonces con mayor lentitud. Por ejemplo, la partícula de la figura se desacelera en las partes B y C. En verdad se acelera en las partes A, D. Es posible obtener otra expresión para la aceleración eliminando la diferencial de t. Al resolver la ecuación para dt, se obtiene t es igual a dx sobre b. Al sustituir se escribe a es igual a b por la derivada de b con respecto a dx. Muy bien.